Hola a todo el mundo, qué alegría dar la bienvenida a nuestra audiencia a una nueva inmersión a fondo en las fuentes documentales. Hoy tenemos sobre la mesa una pila verdaderamente fascinante de textos históricos, registros arqueológicos, archivos municipales y guías de viaje. Ujú. Hola. Sí, la verdad es que el destino de hoy es asombroso. Totalmente. Nos vamos a transportar a Calatayud, una ciudad en la provincia de Zaragoza, en Aragón. Y bueno, hay que dejar algo claro desde el principio. Sí, que no es solo una parada técnica. Exacto. Esto es muchísimo más que un simple punto en el mapa, o ese sitio donde paras a estirar las piernas en la autopista. Las fuentes que hemos estado revisando nos describen la ciudad como un verdadero palimpsesto histórico. Un concepto que le viene como anillo al dedo. Sí. A ver, para quien no esté familiarizado con el término, un palimpsesto era uno de esos pergaminos antiguos que por la escasez de material se raspaban y se borraban para volver a escribir encima. Claro, pero la tinta antigua nunca desaparecía del todo. Justo. Siempre quedaban las huellas de lo anterior. Pues bien, esta ciudad es exactamente eso, pero en piedra y barro. Es un lugar construido capa sobre capa, donde celtíberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos han dejado un rastro físico y cultural que sigue vivo hoy en día. Y fíjate que la geología de la zona tiene mucho que ver ahí. Esos paisajes tan áridos de yesos y margas que excava el río Jalón han dictado absolutamente todo a lo largo de los siglos. Ya, los materiales de construcción, por ejemplo. Eso es, ha determinado no solo con qué materiales se levantó su imponente arquitectura, sino también una lógica defensiva que a veces resulta casi brutal de leer en los documentos. El objetivo de este análisis de hoy es que quienes nos escuchan descubran cómo una ciudad de tamaño medio, encajada en un valle aragonís, concentra una serie de hitos que cambiaron la historia global. Y lo digo sin exagerar lo más mínimo. Se dice pronto, pero es que es la pura realidad de los archivos. Nuestra misión en este recorrido es desenredar toda esta avalancha de información. Queremos estructurarla de una manera lógica y cronológica, para evitar sobrecargas de datos. Ujú. Ir tirando del hilo poco a poco. Exacto. Queremos entender cómo es posible que desde las calles de esta localidad se llegara a financiar el primer viaje de Cristóbal Colón a América, o de qué manera un simple comentario en sus plazas dio origen a uno de los refranes más repetidos en el idioma español. Vale, vamos a desglosar esto. Preparada. Y creo que lo más sensato es arrancar por el principio geográfico e histórico. Revisando los mapas arqueológicos, resulta que la ciudad original ni siquiera estaba situada donde se encuentra la actual Calatayud. No, para nada. Para encontrar los verdaderos orígenes, tenemos que levantar la vista hacia las alturas. El asentamiento original, la famosa Bilbilis. Que primero fue celtíbera y luego romana. Exactamente. Pues esa ciudad no se levantó en la llanura del valle que hoy pisamos, se construyó en lo alto de un cerro muy escarpado, el Cerro de Bámbola. Un detalle crucial, claro. Sí, porque nos habla de una mentalidad defensiva total y de un intento de control absoluto del territorio. Y ojo, desde épocas muy tempranas. Esta zona ya destacaba en todo el Mediterráneo por su riqueza agrícola. Sí, los registros indican que desde el siglo II a.C. ya había una tradición vitivinícola enorme en la región. Ujú. Encontraron un lagar gigantesco para pisar uva en el asentamiento celtíbero de Segueda. Y la fruta. Los cronistas romanos hablaban maravillas de la fruta de esta comarca. Alababan mucho las técnicas locales para conservarla, cociéndola en densos jarabes. Es que es fascinante imaginar a los patricios allí en Roma importando fruta en almíbar directamente desde las montañas de Zaragoza. Totalmente. Pero a ver, si hay una figura humana que le pone rostro a esta etapa romana, es sin duda el poeta Marco Valerio Marcial. Según nuestros documentos, nació allí hacia el año 40 después de Cristo. El arquetipo del emigrante que triunfa pero extraña sus raíces, ¿sí? Logró un éxito tremendo. Triunfó por todo lo alto en la corte de Roma, pero lo curioso es que sus escritos están impregnados de una nostalgia casi dolorosa. Es que Marcial se quejaba amargamente del ruido, del estrés y de la tremenda hipocresía que dominaba la capital del Imperio Romano. En sus epigramas añoraba la vida sencilla y la autenticidad de su tierra natal. Incluso defendía con orgullo lo duro que era el clima bilbilitano. Sí, no lo cambiaba por nada. Y lo más hermoso de su biografía es que consiguió cumplir el sueño de regresar. Volvió en el año 98 gracias al mecenazgo de Marcela. Su protectora. Exacto, una rica dama local que le regaló una finca agrícola para que pudiera pasar sus últimos años escribiendo en paz, rodeado del paisaje que tanto amaba. Es una historia de retorno a las raíces muy conmovedora.
Sin embargo, parece que esa bilbilis de las alturas, con el paso de los siglos, dejó de ser viable. Claro, el terreno era muy hostil para crecer. Las fuentes indican que a partir del siglo II la población empezó a abandonar el cerro para establecerse más abajo, más cerca del río. Y es aquí donde la historia da un giro radical. Saltamos al año 711. Eso es. Con la caída del reino visigodo y la rápida llegada de las tropas musulmanas a la península, la ciudad se desplaza de forma definitiva y nace lo que llamaron Calat Ayub. Y lo fascinante aquí es observar cómo ese concepto de palimpsesto del que hablábamos antes se materializa de una forma física y literal. Calat Ayub significa Castillo de Ayub y fue fundado hacia el año 716. Y no empezaron de cero. Y Libis romana. Madre mía, imagínate el trabajo logístico. Se llevaron los enormes sillares de piedra, los capiteles tallados y las inmensas columnas de caliza del antiguo teatro romano. ¿Para qué? Pues para usarlos como cimientos de las gigantescas fortalezas islámicas. Fortalezas como el espectacular castillo de Constant o el de Doña Martina, que empezaron a coronar los cerros de la nueva urbe. Es un reciclaje arquitectónico a una escala monumental. Aprovecharon la ciudad abandonada como una inmensa cantera. Y vaya sistema defensivo que llegaron a montar con esos materiales. Los textos descriptivos hablan de un complejo militar inaudito. 5 castillos independientes unidos entre sí por una red de más de 4 kilómetros de murallas. Murallas que serpenteaban por los cerros, sí. Y ojo que todavía hoy conservan una joya absoluta, la Puerta Emiral. Datada en el año 862. Exacto. Tiene un arco de herradura que sigue los mismos patrones constructivos que la mezquita de Córdoba. Los expertos la consideran el elemento arquitectónico musulmán más antiguo que sigue en pie en España. ¡Qué barbaridad! Por cierto, hay un detalle lingüístico en las guías que ilustra perfectamente esta mezcla de culturas a lo largo de los siglos. Me refiero al famoso Puente de Alcántara. Es un ejemplo maravilloso de cómo el lenguaje también actúa como un palimpsesto. A ver, la palabra Alcántara ya significa por sí misma el puente. Claro. Por lo tanto, cuando los habitantes actuales se refieren a esa estructura como el puente de Alcántara, están diciendo literalmente el puente del puente. Las palabras se superponen unas a otras, perdiendo su significado original para adoptar uno nuevo, exactamente igual que las piedras de la ciudad. Totalmente de acuerdo. Y ese intrincado trazado islámico, con su medina laberíntica y sus arrabales, fue el lienzo sobre el que se dibujó el siguiente gran capítulo de Calatayud. Tras la reconquista cristiana llevada a cabo por el rey Alfonso I en el año 1120, la ciudad no se destruyó, sino que se transformó de nuevo. Dando paso a uno de sus periodos más deslumbrantes. El esplendor de su judería. Este es un punto en el que nuestras fuentes hacen muchísimo hincapié. La comunidad hebrea de Calatayud cobró una importancia monumental, convirtiéndose en la segunda aljama o comunidad judía más rica e influyente de todo el reino de Aragón, solo por detrás de la propia capital, Zaragoza. Sí. De hecho, el patrimonio que se conserva es tan valioso que se ha anunciado que esta judería se integrará de pleno derecho en la prestigiosa red de juderías de España para diciembre de 2025. Es que al leer sobre su urbanismo te das cuenta de que no estamos hablando de una simple calle apartada, sino de un ecosistema urbano complejísimo. ¿Cómo lograron organizar algo tan masivo en un terreno que estaba cruzado por barrancos? Pues el nivel de ingeniería civil era asombroso. Los barrancos que atravesaban la zona, como el de Las Pozas o el de Soria, podrían haber sido un impedimento topográfico insalvable o peor, simples basureros. Ya, lo típico en esa época. Sin embargo, los utilizaron como los ejes centrales de su urbanismo, transformándolos en auténticas ramblas o calles principales. Y lo que demuestra una pericia técnica enorme es que bajo estas calles es altamente probable que construyeran una compleja red de colectores subterráneos. Para canalizar las aguas torrenciales, claro. Eso es, evitando así que las repentinas inundaciones de tormenta arrasaran el barrio. La judería era a todos los efectos una ciudad dentro de la ciudad. Una urbe independiente hasta el punto de tener fortificaciones propias, ¿verdad? Sí, contaban con sus propios baluartes defensivos. El ejemplo más claro es el castillo de Torremocha, que fue donado directamente y en exclusiva a la comunidad judía por el rey Jaime I en el año 1264. También utilizaban parte del recinto del viejo castillo de Constant como cárcel propia para los delitos cometidos dentro de la jurisdicción de la Alfama. Si nos fijamos en la vida espiritual, la densidad es apabullante. Tenían 4 sinagogas principales operando a la vez.
La sinagoga mayor, la menor, que también era conocida como la de los tejedores por el gremio que la financiaba, la sinagoga de las mujeres con sus baños rituales y la curiosa sinagoga de las carnicerías. Todo esto sin contar al menos otros 7 oratorios privados que aparecen documentados en las escrituras de la época. Y los registros municipales no solo nos hablan de edificios, sino de una sectorización por oficios y clases sociales fascinante. Encontramos barrios con nombres muy sonoros, como Burgimalaco, Que paradójicamente significa barrio del rey. o el barrio de la Paprota, que destacaba por sus singulares casas cueva, unas viviendas excavadas directamente en la dura roca de las canteras antiguas. Y luego estaba el barrio de la Coracha, el epicentro industrial donde se concentraban los artesanos del cuero y donde se ubicaba la carnicería principal. Aquí es importante hacer un apunte que marcan las fuentes. En esta carnicería se practicaba la shejita, el estricto rito judío de sacrificio animal diseñado para ser lo más rápido y compasivo posible, asegurando que la carne fuera kosher. Estaba todo milimétricamente organizado, pero lo que verdaderamente garantizaba el éxito de esta aljama no eran sus negocios, sino un tejido social que estaba siglos por delante de su tiempo. Hablamos de esa red interna de cofradías. Exacto. Hermandades que funcionaban en la práctica como un sistema integral de seguridad social y estado del bienestar en plena Edad Media. Por ejemplo, existía la cofradía llamada Kabarim. Su única misión era garantizar una sepultura digna a los miembros más pobres. Tenían la Sombre Olim para cuidados médicos gratuitos. Mantenían una cofradía de la sopa para asegurar la nutrición diaria de viudas y huérfanos, e incluso otra dedicada exclusivamente a proporcionar ropa de abrigo durante los crudos inviernos bilbilitanos. Es que si lo comparamos con cómo las sociedades modernas gestionan la asistencia social, la empatía de esta red medieval resulta verdaderamente inspiradora. Totalmente. Lo más emocionante de sumergirse en estos archivos notariales es que nos devuelven nombres de personas reales. Dejan de ser estadísticas. Encontramos a figuras como Trados Constantín, un médico tremendamente respetado. Y la ironía histórica aquí es tremenda. Años después de su muerte, su viuda, Preciosa Santel, se vio obligada a alquilar parte de las antiguas dependencias familiares al Tribunal de la Inquisición. En 1488, sí, qué barbaridad. También aparece la historia del cirujano Salomón Lupiel, que se enzarzó en una disputa inmobiliaria de lo más terrenal con un vecino converso al cristianismo. Uno se negaba a pagar y el otro se negaba a entregar las llaves, lo de siempre. Y cuando se resolvió el conflicto judicial, Salomón reformó la vivienda y la dividió milimétricamente en 3 partes para sus 3 hijos. Son pleitos vecinales que escucharíamos hoy en cualquier cafetería. Esa es la magia de los archivos, la vida cotidiana asumándose. Pero el impacto de esta comunidad judía cruzó fronteras intelectuales y océanos geográficos de formas que parecen ficción. Y atención, porque aquí es donde se pone muy interesante. Vamos a ello. Al rastrear los linajes de la judería bilbilitana, vemos que se conectan directamente con momentos cumbre de la historia mundial. El primero tiene que ver nada menos que con el descubrimiento de América. Así es. Según los estudios genealógicos, la poderosa familia Santángel tenía sus raíces aquí. Luis de Santángel, un descendiente directo de esta familia local, fue la figura clave en la corte. Ocupaba el cargo de escribano de ración, y fue él quien logró convencer a los reticentes reyes católicos de que apoyaran la empresa. Adelantando además, de su propio bolsillo, una gran parte del dinero necesario para fletar las carabelas del primer viaje de Colón. Es sobrecogedor pensar que, sin el empuje de esta familia originaria de Calatayud, el mapa del mundo moderno habría tardado mucho más en dibujarse. El peso de ese dato histórico es colosal. Y la segunda gran conexión global es igual de asombrosa, esta vez en el terreno de la filosofía. Cuéntanos, porque esto es increíble. Los registros documentan la presencia en Calatayud de una próspera familia judía apellidada Pasagón. A raíz de las presiones para la conversión, adoptaron el apellido López de Villanueva. Esta familia acabó emigrando a Francia para escapar de la intolerancia. Se establecieron en la región de Burdeos. Y varias generaciones después, de ese linaje directo aragonés, nació uno de los pensadores y ensayistas más influyentes de todos los tiempos, Michel de Montaigne. Resulta deslumbrante. El escepticismo, la exploración del yo y las bases del pensamiento crítico moderno que Montaigne plasmó en sus ensayos tienen raíces genéticas e históricas ancladas en los callejones del barrio judío de Calatayud.
Es decir, que las ideas que fraguaron la modernidad europea y los fondos que abrieron las rutas atlánticas comparten el mismo origen geográfico. Es increíble cómo este rincón exportaba influencia a ese nivel. Pero, bueno, cambiando un poco de tono, no todo era alta filosofía y diplomacia. Para nada. La ciudad era también un cruce de caminos para las figuras más poderosas de Europa, lo que a veces daba pie a situaciones profundamente cómicas que han quedado grabadas en el lenguaje popular. Las crónicas recogen una anécdota protagonizada por la mismísima realeza. Es un episodio histórico con tintes casi teatrales. Nos situamos en 1518. El joven rey Carlos I, el futuro emperador Carlos V, hizo una visita oficial a Calatayud para jurar los fueros de Aragón. Y como recogen los retratos de la época, Carlos padecía un problema genético muy pronunciado, característico de los Austrias, el prognatismo mandibular. Su mandíbula inferior era tan prominente que le resultaba físicamente imposible cerrar la boca de forma natural. La mantenía siempre entreabierta. Durante un paseo por la ciudad, un aldeano bilbilitano, saltándose todo el férreo protocolo cortesano y haciendo gala de una franqueza brutal, se le quedó mirando. Y le espetó a gritos una advertencia. «Cerrad la boca, majestad, que las moscas de este reino son muy insolentes». Menuda escena. Es fácil imaginar el silencio sepulcral de los nobles ante semejante atrevimiento frente al hombre más poderoso del continente. Y de ese comentario tan irreverente surgió el famosísimo refrán «en boca cerrada no entran moscas». Una joya de la cultura popular. Y ya que hablamos de grandes personajes históricos paseando por estas calles, las fuentes artísticas destacan la presencia de un veinteañero que llegó a la ciudad para dejar su huella. Hablamos de Francisco de Goya. Hacia el año 1766, un joven Goya recibió el encargo de pintar las pechinas de la cúpula central de la iglesia jesuita de San Juan el Real. Este es un hito fundamental para los historiadores del arte. Para visualizar la obra hay que entender que las pechinas son esos grandes triángulos curvos que sostienen el peso de una cúpula circular apoyándola sobre una base cuadrada. En esas 4 complejas superficies, Goya representó a los 4 grandes padres de la Iglesia occidental, utilizando unos tonos pálidos y una luz vibrante, muy propios de la estética rococó. Lo que dejó boquiabiertos a sus contemporáneos fue cómo dominó la técnica de la perspectiva ascendente, el Soto in su. Diseñó las figuras de tal manera que, al ser observadas desde el suelo, la distorsión visual desaparecía y generaba una abrumadora sensación de elevación. Este encargo le sirvió como un examen de madurez inmejorable. Demostró su dominio magistral del fresco, lo que años después le abriría de par en par las puertas de la Basílica del Pilar en Zaragoza. Siempre impone mucho rastrear los primeros pasos firmes de un genio absoluto. Y la aportación cultural no se queda ahí, porque en el siglo XVII las aulas de ese mismo colegio jesuita vieron estudiar a Baltasar Gracián. El máximo exponente del conceptismo literario del siglo de oro, esa corriente que buscaba expresar las ideas más profundas utilizando el menor número de palabras posible. Sin embargo, en medio de todos estos artistas y filósofos, los documentos de la Guerra de la Independencia, de 1808, rescatan a un héroe de lo más inesperado, Valero Ripoll. De profesión, chocolatero. La historia de Valero Ripoll ilustra a la perfección el fiero espíritu de resistencia popular. Las tropas de Napoleón se habían hecho fuertes en la ciudad. En este contexto, Ripoll ideó una estratagema temeraria. Haciéndose pasar por alguien que ofrecía suministros, logró atraer a una columna entera de 120 aguerridos soldados franceses al interior del Castillo Mayor. Y mediante un farol monumental, haciéndoles creer que estaban rodeados por un ejército inmenso, este solitario fabricante de chocolate logró rendir y capturar a toda la guarnición. Sin apenas derramar sangre. Es una epopeya digna de película. Y para cerrar el repaso del siglo XIX, nuestras fuentes hacen una breve mención a la leyenda de la Dolores. Un caso clásico donde el folclore distorsiona la realidad. La famosa y despectiva copla popular se basó en una persona real, Dolores Peinador Narbión. Pero los archivos demuestran que su vida real fue enormemente digna y respetable, muy alejada del escarnio machista que la cultura popular perpetuó. Es un acto de justicia histórica devolverle su dignidad documental, sin duda. Totalmente de acuerdo. Y avanzando hacia la época contemporánea, vemos cómo Calatayud ha sabido gestionar el peso de este pasado. El patrimonio que han preservado es de magnitud internacional.
El ejemplo más incontestable es que la ciudad es hoy un referente mundial de la arquitectura mudéjar de Aragón, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001. Esa convivencia de técnicas islámicas y cristianas trabajando el ladrillo desnudo y la cerámica vidriada para crear filigranas geométricas es inigualable. La joya de la corona es la Colegiata de Santa María la Mayor, con su majestuoso claustro y su imponente torre octogonal de 68 metros de altura. Te compite en el horizonte con la cercana torre de la iglesia de San Andrés. Forman un perfil inconfundible desde cualquier punto del valle. Pero a la sombra de ese legado medieval, los documentos también registran un tremendo impulso hacia la modernidad. La revolución llegó de la mano de las locomotoras. La inauguración del trazado del ferrocarril en 1863 conectó a la ciudad de forma rápida con los grandes puertos. Lo que desató un auge industrial sin precedentes. Se levantó una poderosísima industria harinera y poco después, en 1899, se inauguró la azucarera Labradora. Un colosal complejo diseñado por ingenieros belgas que hoy se estudia como una pieza clave del patrimonio industrial español. Y ese dinamismo económico industrial siempre ha estado ligado al aprovechamiento de la tierra. El viñedo extremo. No se trata de viñas plantadas en valles cómodos, sino de cepas históricas e indomables de la variedad Garnacha Tinta, muchas con más de 45 años de antigüedad en laderas pedregosas a más de 1040 metros sobre el nivel del mar. Estas condiciones de estrés hídrico y térmico producen vinos con una concentración y un carácter tan singulares que están conquistando a los críticos más exigentes. Y es imposible hablar de grandes vinos sin asomarse a la gastronomía local. De todos los platos mencionados, hay uno muy curioso: los garbanzos con congrio seco. Cuesta procesar por qué una ciudad de interior tiene como plato estrella un pescado marino deshidratado. La explicación es una lección de economía histórica. Durante siglos, los artesanos bilbilitanos fabricaban cuerdas de cáñamo de calidad excepcional, vitales para los barcos pesqueros del Cantábrico. Así que se estableció una ruta de trueque con los comerciantes gallegos. Subían las sogas hacia el norte y bajaban fardos de congrio seco, el único formato que aguantaba el viaje de semanas. Hoy la receta sigue siendo un mapa comestible de las antiguas rutas comerciales. Si conectamos este peculiar plato de garbanzos con el panorama general, la conclusión es reveladora. Sí, si conectamos esto con el panorama general, el patrimonio de Calatayud no se limita a piedras mudas. Su industria decimonónica, sus viñedos de altura, el mudéjar, la judería o ese guiso nacido del trueque. Todo teje un tapiz que narra la historia entera de la península ibérica. Es una identidad densa que la población actual celebra con una energía contagiosa. Basta fijarse en la vitalidad de las fiestas de San Roque en agosto. La ciudad entera se echa a la calle con sus peñas y charangas. El colorido de las blusas tradicionales y eventos tan delirantes como las carreras de autos locos demuestran que es una ciudad que rebosa vida y sentido del humor. Entonces, repasando todo lo que hemos analizado, ¿qué significa todo esto? Pues la gran conclusión es que Calatayud está a años luz de ser un simple compendio de fechas memorizadas. Hemos comprobado que es un organismo vivo y en constante evolución. El lugar físico donde las columnas desechadas de un teatro romano se convirtieron en fortalezas islámicas. Un rincón donde linajes como los Santángel reunieron el capital indispensable para que la expedición de Colón topara con un nuevo continente. Y donde un artesano del chocolate consiguió humillar a todo un escuadrón del ejército francés. El mérito más extraordinario de este lugar reside en su asombrosa capacidad para no haber borrado nada del todo. Ha conseguido conservar las resonancias de todas y cada una de esas memorias superpuestas. Y considero que el análisis de estas fuentes nos deja una reflexión final profundamente estimulante. De manera habitual, paseamos por ciudades de tamaño medio, dando por sentado que la gran historia es un privilegio que solo ocurre en las inmensas metrópolis. Así es. Sin embargo, después de asimilar que entre los estrechos barrancos de Calatayud se incubaron las raíces de pensadores como Montaigne y se fraguó el soporte financiero para atravesar el océano Atlántico, cabe plantearse una duda muy seria. Fíjate que sí. La próxima vez que nuestra audiencia camine, quizá con prisa, por el entramado de calles antiguas de su propia localidad, ¿qué secretos de escala global, qué epopeyas gigantescas ya olvidadas por los libros podrían estar pisando bajo sus propios pies sin tener la más mínima sospecha?
Una pregunta verdaderamente inspiradora que actúa como una invitación perfecta para empezar a mirar el entorno más cercano con una perspectiva radicalmente distinta y con los ojos muy abiertos a las huellas del pasado. Ojalá este análisis detallado despierte con fuerza la curiosidad de quien nos escucha, tal y como nos ha ocurrido a nosotros al sumergirnos en estos legajos. Animamos a nuestra audiencia a seguir explorando, a cuestionar tenazmente el origen de las cosas que nos rodean y, por encima de todo, a no dejar nunca de alimentar el valioso motor de su propia curiosidad.